El trazo errante. Hablamos con Beatriz Caraballo. Hola, Beatriz. Buenas tardes, Raquel. Beatriz presenta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao Different Trends sobre la música o con la música o bajo la música. No sé qué preposición elegirías, Beatriz, de Steve Reich. Bueno, partiendo de la música de Steve Reich, es una reinterpretación o visualmente poniendo imágenes a su partitura. Bueno, él ha dicho, dado que vivimos en una época en la que mucha gente demanda un acompañamiento visual para la música, incluso los conciertos, algunas personas han creado vídeos para mi pieza Different Trends. Para ser sincero, no he visto la mayoría de ellos y los que sí he visto distraen de la audición de la música. La única excepción es el brillante vídeo multicanal de Beatriz Caraballo, que es merecedor de ser visto por sí mismo y como medio de intensificar la escucha de Different Trends. Beatriz ha utilizado imágenes de archivo y mediante el uso de multipantalla y de un excelente montaje ha creado una obra reflexiva y emocionante. Bravo, Beatriz. Esto ha dicho Steve Reich, nada más y nada menos, Beatriz. La verdad es que, Raquel, muchas gracias por esta obra, por poner esta frase que me llena de orgullo, ¿no? Y que son palabras muy generosas por parte de Steve Reich, uno de los compositores más importantes vivos norteamericanos. Y bueno, gracias por empezar la entrevista con la frase y también por vuestro interés. Bueno, y eso un poco para preparar a nuestros oyentes para que sepan que estamos hablando con alguien que ha respondido absolutamente a las expectativas del autor de la música de la que partes para crear esta obra vídeo multicanal. ¿Cómo surge la idea, Beatriz? ¿Cómo seleccionas esas imágenes de la Shoah que se pueden ver en 3 pantallas? Cuéntanos un poco cómo ha sido la gestación de tu obra. La obra, la Fundación BBVA me planteó la posibilidad de hacer una obra de videoarte que acompañara o que reinterpretara visualmente, cinematográficamente, una de las obras más complejas y también más emblemáticas de Steve Reich, como es Different Trends, ¿no? Yo ya conocía el trabajo de Steve Reich bastante en profundidad y en concreto esta obra me había interesado mucho, con lo cual pues bueno, recibí el proyecto como un regalo para trabajar con él. Pero la peculiaridad de la obra suponía un reto importante para mí, porque por una parte yo quería respetar al máximo el trabajo musical creativo de Steve Reich sin sobreimponerle una dimensión visual ajena a su composición o sin utilizar su composición de una manera oportunista. Pero al mismo tiempo quería hacer una obra evocadora y eso suponía un gran reto. Entonces, esta obra musicalmente, si me permite, Raquel, voy a hacer un poco una breve explicación de la obra antes de comenzarla videográficamente. Esta obra es una obra para cuarteto de cuerda y cinta pregrabada, y en 3 movimientos que gira en torno al Holocausto y en concreto a los trenes de deportación a los campos de exterminio nazi, y que la obra musical utiliza voces pregrabadas de testigos de la infancia de Steve Reich y de supervivientes de los campos de exterminio, ¿no? Es una obra que tiene un carácter autobiográfico porque Steve Reich nació en Nueva York en 1936 y cuando era niño sus padres se divorciaron. Su padre se quedó en Nueva York y su madre se fue a vivir a Los Ángeles. Y entonces esta nueva situación familiar hizo que el compositor, acompañado por su niñera, viajara de costa a costa de los Estados Unidos. Entre 1939 y 1942, son muy importantes las fechas, sí. Estamos en Europa, estaba la Segunda Guerra Mundial, para pasar temporadas con sus padres en cada una de estas ciudades.
Pues él, como todos los niños, él vivía esos viajes en tren como una aventura, como una experiencia pues emocionante, ¿no? Y eran viajes que duraban cuatro días. Y esa es la idea que él desarrolla en el primer movimiento. Ese primer movimiento se titula América antes de la guerra. Pero más adelante, ya de adulto, Steve Reich piensa qué hubiera ocurrido a un judío como él de haberse encontrado en ese mismo periodo en Europa. Y sin duda los trenes que hubiera tenido que coger habrían sido muy probablemente unos trenes muy diferentes, los trenes de deportación a los campos de exterminio nazis. Es alrededor de esa idea en la que él construye la obra, y en concreto esa idea central es la que forma el segundo movimiento que se titula Europa durante la guerra. Uh-huh. En el tercer movimiento, la guerra termina, se titula Después de la guerra, el conflicto bélico termina y los supervivientes se van a vivir a otros países, pero no pueden desprenderse de los recuerdos de devastación y de crímenes de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, Steve Reich, para desarrollar estas ideas y hacer un hilo argumental, un guión musical, por decirlo de alguna manera, se valió de voces grabadas para el primer movimiento de su niñera. Cuando él compuso la obra en 1988, ella aún estaba viva, se llamaba Virginia, y de un revisor de tren que viajaba en esos trenes en aquella época, los mismos que él cogía, y que con pequeñas frases recuerdan esos viajes. Y para el segundo y el tercer movimiento utiliza frases breves que va sacando de testimonios recogidos a supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que pertenecen al archivo de la Universidad de Yale. Uh-huh. Después, lo que hace es que musicalmente esas frases las traduce al lenguaje musical, es decir, a solfeo, y las cuerdas las interpretan. Y eso constituye la base musical de la obra. Chicago to New York, Bueno, hablabas de un reto, pero después de explicarnos, de diseccionar este Different Trains, parece todavía más difícil y más emocionante enfrentarse a ponernos en tu lugar y saber cómo respondo yo, cómo me pongo a la altura de Different Trains, ¿no? De una manera visual. Es un diálogo, supongo. ¿Intentas dialogar con la música o no sé? Cuéntanos. Sí, desde un principio yo tomé las decisiones creativas que tomé fue, la primera, trabajar en la misma dirección en la que trabajaba la obra musical y utilizar material de archivo de la época. Pero no me servía cualquier material, tenía que ser material rodado en los escenarios en los que se desarrolla la obra, es decir, material. Y también además quería que fuera material de los trenes, exclusivamente vinculado a trenes. No quería que el escenario saliera de los trenes y que se desarrollaran en los años 30, finales de los años 30, principios de los 40 en Estados Unidos, que eran los trenes que Steve Reich cogía, uh-huh. Y material de archivo fílmico filmado durante la Segunda Guerra Mundial de los trenes de deportación. Esto supuso sumergirme muy profundamente, tanto en el estudio del conflicto bélico, del Holocausto, y en concreto pues también de los trenes de deportación, y en la búsqueda de material en los distintos archivos y filmotecas en los que creíamos que podía encontrarse este material, ¿no? ¿Y cuáles han sido esas fuentes en las que habéis encontrado el material que has utilizado, Beatriz?
Para el primer movimiento, los trenes de Estados Unidos de esos años son filmotecas, principalmente archivos americanos y la Filmoteca de Canadá. Y para el segundo movimiento son filmotecas europeas. Sobre los trenes de deportación y en concreto, sobre cualquier cualquier otro momento relacionado con el Holocausto, no existe mucho material fílmico, no existe una gran cantidad de material rodado, filmado en la época sobre los trenes de deportación, ¿no? También llamados los trenes de la muerte, y encontramos el material más conocido y más importante que está en la Filmoteca de Holanda. Uh-huh. Este material está rodado en el campo de tránsito de Westerbork. Sí. Westerbork era un campo al norte de Holanda, desde el que partían trenes con destino a los campos de exterminio de Auschwitz, de Treblinka y de Sobibor principalmente, ¿no? De él salían convoys formados aproximadamente por 20 vagones de ganado. Cada vagón transportaba en torno a 70 o 80 personas, con lo cual iban hacinados absolutamente. Eran viajes muy duros, muy largos, duraban unos 4 días, sin comida, sin bebida, sin ninguna instalación sanitaria, sin ningún lugar donde sentarse. Estos vagones estaban sellados desde el exterior. No había ventanillas, solamente en el mejor de los casos rendijas o rejillas, y sufrían pues un martirio, temperaturas extremas de calor y de frío según la estación del año, y muchas personas pues morían en el trayecto, ¿no? Uh-huh. También utilizó material de archivo rodado en la estación de Varsovia, principalmente cuando se cierra el gueto de Varsovia. Y cada material de archivo tiene su propia historia. ¿Dónde fue filmado? ¿Quién lo filmó? ¿En qué circunstancias? Normalmente eran camarógrafos o cámaras nazis, ¿no?, los que grababan estas imágenes. No necesariamente, mira, en el caso... en Holanda hay imágenes de voluntarios, ¿no?, de gente que grababa desde sus casas y... Bueno, en el caso del material que yo utilizo, este material de Westerbork, sí, que también, por ejemplo, se utiliza en otros trabajos documental, en el famoso documental de Alain Resnais, Noche y Niebla, sí, él también utiliza este material, y hay otros cineastas que lo han utilizado. Este material la historia de este material es la siguiente. El comandante nazi de este campo, que se llamaba Albert Jemmecker, ordenó en 1944, obligó a un fotógrafo judío alemán que estaba prisionero en el campo, que se llamaba Rudolf Breslauer, le obligó a filmar el buen funcionamiento del campo y la profesionalidad con la que él llevaba a cabo las deportaciones de judíos, con la intención de hacer un documental para enviar posteriormente a la Cancillería nazi en Berlín, sin intentar evitar que cerraran el campo. Esto sucede en 1944 y en aquel momento los nazis ya comienzan a plantearse ir cerrando campos de tránsito. El fotógrafo, no como todos los judíos prisioneros en los campos, cuando se les obligaba a hacer cualquier tarea, no podían negarse, a no ser que... De poner en riesgo su vida y la de sus familiares, sí. Y las de sus familiares, con lo cual él se pone a filmar y se da cuenta que cuanto más despacio filme, más alarga la vida de su familia, más retrasa el momento de ser deportado a un campo de exterminio. Uh-huh. Entonces él estuvo rodando y fotografiando el campo, también hizo fotografías, no solamente filmó. Estuvo rodando en torno a unos meses, y una vez terminado el trabajo, él y su familia fueron enviados a Auschwitz. Su mujer y sus 2 hijos fueron exterminados a las pocas horas de llegar, y él un mes más tarde, y solo sobrevivió su hija, Úrsula, a la guerra.
El documental nunca se llegó a terminar, la idea del comandante nunca se llegó a terminar de enviar a la Cancillería nazi en Berlín, pero el material rodado prevaleció. Es un documento gráfico de gran valor. Claro, y de los pocos que hay, que muestran el funcionamiento de los trenes de deportación. Y lo que se ve en esas imágenes, porque, bueno, estamos hablando para la radio, lo que se ve es convoys que llegan de los distintos lugares y después como familias enteras, prisioneros de muchísimos lugares diferentes llegan a los andenes, van subiendo a los vagones, cómo se cierran las puertas y cómo los trenes arrancan. Y Beatriz, me imagino que estarás acostumbrada a trabajar con muchísimos documentos, con muchísimo material, pero que elaborar un trabajo a partir de estas imágenes, te tienes que haber acercado a estas imágenes con una sensibilidad especial, ¿no? Sí, bueno, es uno de los momentos, de los periodos más tremendos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el Holocausto fue la persecución y asesinato sistemático y orquestado de 6 millones de judíos, llevados a cabo por el régimen nazi, pero de una manera organizada. Esto nunca había sucedido en la historia de la humanidad. O sea, fue un hecho absolutamente sin precedentes. En un Estado moderno, en el centro de un continente desarrollado como era Europa, se puso en marcha esa decisión de localizar, de marcar, de aislar en guetos, después de desposeerles de sus pertenencias, de deportar y asesinar a los judíos. También a discapacitados, a gitanos, a otras etnias, a disidentes políticos, a homosexuales. O sea, eso era la primera vez que sucedía. Claro, enfrentarte a esta situación, pues sí, requiere... hay momentos muy duros en el proceso de trabajo. Sí. ¿Y qué caracteriza a las imágenes que has escogido? Porque has tenido que elegir, claro. Sí, todas las imágenes que yo elegí suceden en los trenes, todas las imágenes. El primer movimiento, al tratarse de los viajes de Steve Reich en Estados Unidos, son imágenes de esos trenes majestuosos que en aquella época atravesaban Estados Unidos de lado a lado. Sí, son trenes felices y poderosos, ¿no? Son trenes felices y poderosos. Lo que pasaba en ese momento es que el tren tenía mucha importancia aún como medio de transporte, pero al mismo tiempo tenía que luchar contra el desarrollo cada vez mayor del automóvil. Entonces, en aquella época los trenes eran muy lujosos. La industrialización y el desarrollo tecnológico habían permitido ampliar la red ferroviaria, aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y las comodidades, y eso llevó a que se popularizara y se abaratara el transporte, ¿no? Estos trenes de largo recorrido eran trenes con coches cama, con aire acondicionado, restaurantes con utensilios de porcelana, de manteles de lino, etcétera. Era una forma que tenían las compañías ferroviarias de luchar contra el aumento y desarrollo del automóvil, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes de este primer movimiento son muy bonitas, están rodadas por las propias compañías ferroviarias y porque ellos hacían anuncios largos, lo que hoy llamaríamos publireportajes de sus compañías ferroviarias y solían exhibir o proyectar en los cines antes de la película principal. Era una forma de publicidad, ¿no? Muy diferentes, Beatriz, a los del segundo movimiento. Claro, por supuesto. Exactamente, Raquel. Esas imágenes tan bonitas de esos trenes atravesando las llanuras americanas, de pasajeros en el interior del tren, ya hacia el final del movimiento, porque al principio del movimiento son más bien planos muy cerrados de las bielas, de los raíles, etcétera, pero ya después que se abre a planos abiertos de la naturaleza y de los pasajeros tranquilamente sentados leyendo los periódicos, etcétera, contrasta tremendamente con el primer momento del segundo movimiento, porque el primer plano que vemos en el segundo movimiento es los andenes de Westerbork lleno de personas totalmente desorientadas con la estrella de David marcados
sin saber a dónde van, a qué tienen que hacer allí, y no saben por qué están allí, ni siquiera saben eso, porque ellos creen que iban a ir a campos de trabajo, ¿no? Es lo que los nazis se referían a estas deportaciones en masa, las llamaban reasentamientos de la población en campos de trabajo. La realidad era muy diferente. Entonces, esas imágenes en el segundo movimiento corresponden a eso, a los pasajeros que llegan, que intentan enterarse de a dónde tienen que subir, en qué vagón, qué hay que hacer, etcétera, y después ya cuando las puertas se cierran, esos vagones de ganado, es bastante impresionante ver esos vagones de ganado, y cuando se cierran las puertas hay imágenes que a mí me resultan estremecedoras, vistas desde hoy, desde lo que hoy sabemos de la historia, de lo sucedido. Claro. Son imágenes en las que personas ya en el interior del vagón ayudan a cerrar desde dentro la puerta. También hay imágenes de personas sonriendo a la cámara. Esa manía que tenemos los humanos de sonreír cuando vemos una cámara, ¿no? Sonriendo a la cámara. Pero claro, si lo reinterpretamos y lo se me está poniendo la piel de gallina, Beatriz. Claro. Pero ya te digo, todo desde los andenes de Westerbork y de la estación de Varsovia, y también desde Jasenovac, que es un campo que había en Croacia. Después, en ese movimiento, el tren arranca, hay un desarrollo musical y videográfico del tren en camino hacia los campos, y cuando llega a los campos hay unos planos muy, muy breves, quizá dura 20 o 30 segundos no más, de lo que es la vida un poco en los campos de exterminio. La no vida. Y después ya el tercer movimiento... Sí, muy breve, por favor. Perdona, Raquel. Sí, muy breve lo del tercer movimiento, que ya tenemos que despedirnos, Beatriz. Vale, muy bien. Pues el tercer movimiento es el más complejo de los tres, y tiene dos partes muy diferenciadas, porque por un lado la guerra ha acabado, y yo utilizo imágenes de trenes, pero que ya no son de deportación, sino que son trenes en los que se saca a los prisioneros y se les lleva a otros destinos para emprender una nueva vida, y después también trenes de las ciudades americanas, trenes transitando por ciudades americanas, que son donde muchos de los supervivientes emprendieron una nueva vida. Y yo lo que utilizo visualmente en la obra es un tríptico. Es decir, yo he dividido la pantalla en tres, y eso me permite contraponer unas imágenes con otras y crear una riqueza visual. Y en este tercer movimiento contrapongo las imágenes de los trenes de deportación y de los trenes dentro de las ciudades, ¿no? Porque de alguna manera esos supervivientes no pueden desprenderse del horror que han vivido. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por explicarnos tan bien tu exposición. Estamos deseando verla. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a acercarse al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Tienen hasta el 25 de septiembre para hacerlo, para ver, para experimentar este Different Trains de Steve Reich y Beatriz Caraballo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros, Raquel, por vuestro interés.